buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El sector cooperativo se expande. El número de estas instituciones supera ya las 30.000 en todo el país y prestan numerosos servicios, además de el ahorro y el crédito. Esta noche analizaremos los avances y retos con María Eugenia Pérez, directora ejecutiva de la Asociación de Cooperativas ASCOP. El futuro de las reformas del gobierno. En medio de 2 semanas o en menos de 2 semanas reiniciará el debate en el Congreso de la República sobre la reforma a la salud, a las pensiones también, y además se espera que el gobierno vuelva a presentar la reforma laboral. Hablaremos de estas iniciativas con Juliana Morada, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana. Aplicaciones digitales a pagar tributos. El Ministerio de Hacienda alista una norma que pondrá a las plataformas como Netflix, Amazon, HBO y muchas otras a pagar impuestos sobre sus rentas. Les contaremos detalles de esta iniciativa. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del sector cooperativo que cada año muestra una mayor relevancia en el país, no solo por el aumento en el número, sino también por los servicios que prestan a cada vez más millones de colombianos. Doctora María Eugenia Pérez, directora ejecutiva de ASCOP, la Asociación Colombiana de Cooperativas. Buenas noches y bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Para todos ustedes un gran saludo. Ustedes hoy tuvieron un encuentro de este sector. Más o menos, ¿cuál es la historia del cooperativismo en Colombia? ¿Hace cuánto existen las cooperativas en nuestro país? Pues las cooperativas en nuestro país tienen una historia de más de 90 años. Tenemos cooperativas con 92 años de creadas legalmente. El cooperativismo en Colombia ha tenido una fuerza a lo largo de los últimos 100 años, podríamos decir. Hemos tenido un cooperativismo que cada vez se ha fundamentado más en Colombia en el tema de ahorro y crédito, pero trabaja también en 25 sectores de la economía, como salud, vivienda, seguros, el sector agropecuario, el transporte y en general pues más ambiente, turismo, entre otros. El sector cooperativo en Colombia hoy pues cada vez coge más fuerza. Tenemos más de 3.700 cooperativas que reportan a la Superintendencia de Economía Solidaria y podríamos decir que hay más de 4.000 que están pues en todo el sistema, pero solo 3.700 están reportando a la Superintendencia. Esta cifra que tengo aquí, 34.000, ¿es cierta? ¿Hay más de 34.000 cooperativas en el país? ¿Cómo estarían distribuidas en el territorio nacional? Yo creo que te sobra un cero. Tenemos 3.400, 3.700, digamos que están de un tamaño significativo, que aportan a la economía, que tienen reportes, 3.700 ante la Superintendencia de Economía Solidaria, y podríamos decir que hay otro número que podrían llegar a un poco más de 4.000 que están registradas en las cámaras de comercio, pero no todas reportan. Y de estas, quitándole el cerito, ¿cuántas, digamos, se dedican solo a prestar servicios relacionados con ahorro y con crédito? Para el servicio de ahorro y crédito hay 173 en el momento que reportan todas a la Superintendencia de Economía Solidaria. Tenemos entre ellas pues unas cooperativas muy fuertes, cooperativas que manejan entre todas unos 15.6 billones de pesos en cartera, que otorgan crédito a los ciudadanos, que distribuyen esa cartera en unos porcentajes más o menos como el 75% en consumo, un 14% de esos 16.6 billones en cartera comercial, un 10% de microcrédito y un 4.7% se distribuye para crédito de vivienda desde las cooperativas de ahorro y crédito. Tengo por aquí también otra cifra, me dicen que hay 6,3 millones de asociados. ¿Esa sí la tengo bien? Esa sí la tiene perfecta. ¿Y cómo se benefician ellos de las cooperativas?
Bueno, de las cooperativas se benefician a través de los servicios, los que están vinculados a las cooperativas de ahorro y crédito, pues con los servicios de ahorro, crédito, en las diferentes líneas, de la posibilidad que tienen de llevar todos sus ahorros a estas organizaciones, porque recordemos que las cooperativas llegan a los lugares donde el sector financiero tradicional muchas veces no llega y la mejor alternativa es una cooperativa, pero también hay cooperativistas que están asociados a las cooperativas agropecuarias, de turismo, de salud, de servicios, a las cooperativas que prestan servicios de seguros, de transporte, mineros, de consumo, porque son más de 25 sectores en los cuales nos desempeñamos. Y siempre las cooperativas tienen como finalidad prestarle a sus asociados esos servicios para mejorar la calidad de vida, para cerrar las brechas de inclusión económica y social y con el fin de que los servicios y, y lo que se aporta desde la cooperativa para los asociados sean los mejores a al menor precio y con el mayor beneficio. En la banca tradicional hemos visto unos incrementos muy fuertes en las tasas de interés por la inflación, por la política monetaria del Banco de la República. Cuando uno de pronto intenta comparar las tasas de interés que ofrece la banca tradicional con de pronto los intereses que se ofrecen desde cooperativas de financiamiento, ¿hay alguna diferencia, algún beneficio para el afiliado? Claro, hay marcadas diferencias, muchas veces en la tasa, sobre todo para los temas de crédito. Además, porque las cooperativas prestan servicios que van asociados, por ejemplo, en el tema de crédito, que no se cobran y que las entidades financieras sí los cobran y no están incluidos dentro de la tasa. Nosotros desde las cooperativas prestamos además en las cooperativas agropecuarias o de transporte, se le prestan beneficios a los asociados en el precio de los insumos, en las compras que se hacen colectivas para el beneficio, en el tema de seguros, nuestras dos compañías aseguradoras de naturaleza cooperativa entregan servicios y tarifas en mejores condiciones que muchas de las compañías aseguradoras tradicionales. En el tema de cooperativismo de vivienda, que aunque el nuestro es, es pequeño, pues realmente también contribuye y ayuda a que los usuarios o a los asociados tengan mejores servicios. Entonces damos unos beneficios a escala que siempre van a favorecer al asociado y a su familia. Entiendo. Yo estuve mirando una cifra recientemente que hablaba de más o menos o un poco más de 15, aquí la tengo, casi 16 billones de pesos colocados en cartera por cuenta de las cooperativas. ¿Cómo están distribuidos estos créditos? Bueno, estos créditos están distribuidos más o menos en los siguientes porcentajes: un 75% en cartera de consumo, un 14% en cartera comercial, un 10% que se entrega a los asociados de microcrédito y un 4,7% que se entrega en crédito de vivienda. Este crédito de vivienda que muchas veces no tiene un porcentaje alto en esta distribución oficial, porque muchas veces va en otras líneas de crédito, pero que terminan financiando la vivienda de muchos de nuestros asociados. Para los últimos 5 años, pues las cooperativas están definiendo esta línea de crédito de vivienda, porque eso también ha hecho posible que empecemos a incursionar en los créditos de subsidio, en los subsidios que entrega el Estado para los asociados en vivienda bis o no bis o para primera compra de vivienda. Entonces, las cooperativas hemos hecho un aporte a la economía muy significativo, porque decir que en 173 cooperativas hemos colocado casi 16 billones de pesos en cartera, pues es una cifra que va sumando. No, y es una cifra bastante grande. Ahora, esta Sí. semana reportábamos la caída en las utilidades de los bancos y esto está un poco relacionado con que la cartera crediticia de la banca tradicional prácticamente se estancó por la coyuntura económica. Y no solo eso, por ejemplo, cuando miramos el subsegmento de la cartera de consumo,
la morosidad se ha disparado un 57% y por ahí se encendieron algunas alarmas en el sistema bancario tradicional. ¿Hay mucha morosidad en esta cartera que tienen ustedes colocada o cómo se ha desempeñado? Pues realmente en el sector cooperativo tenemos un buen comportamiento del índice de cartera vencida para las diferentes líneas de crédito. Dependiendo de la línea de crédito, pues la cartera se va aplicando. Pero esta cartera vencida en nuestro sector va oscilando entre un 4.3 y un 4.6% de índice de cartera vencida, que en comparación con otros sectores, pues no es una cartera tan alta. Sí observamos que efectivamente por toda la situación económica que tenemos en el país, por los procesos de incertidumbre, las personas están, digamos, más cautas en el tema crediticio, de sacar crédito, y están un poquito más ilusionadas, más juiciosas en el tema del ahorro, porque las tasas de colocación de ahorro se han incrementado de manera significativa, y eso a su vez ha llevado a que la captación para las entidades de ahorro y crédito pues se haya elevado, ¿cierto? El costo de la captación, y obviamente eso rebaja el nivel de la tasa de intermediación entre lo que es la colocación y la captación, y puede llevar a menos capacidad, digamos, de generar excedentes en nuestras instituciones cooperativas. Pero nosotros hasta ahora pues tenemos ese tema controlado, y estamos esperando pues de que por lo menos en los próximos 3 o 6 meses máximo pues las condiciones vayan mejorando para todos, incluso para nuestro sector. Pues muchas gracias, doctora Pérez, por este balance, por acompañarnos esta noche. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Bueno, muchísimas gracias, y que sigan con ustedes con su Caracol Noticias. Muchas gracias de verdad. Aquí seguiremos. Este es el balance del sector cooperativo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo va la producción de hidrocarburos en el país. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. A partir del 20 de julio, el Congreso retomará la discusión de proyectos claves como la reforma a la salud y la reforma pensional. Para algunos analistas y dirigentes políticos, estos proyectos siguen con alto riesgo de hundirse allí en el legislativo. Doctora Juliana Morad, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad Javeriana. Buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá hoy con ustedes. Muchas gracias a usted. Bueno, hay un inmenso debate sobre cada una de las reformas, ¿no? Entonces, sobre la salud, pues hay unos que la apoyan, otros que la critican, en fin. ¿Ustedes qué piensan particularmente de la reforma a la salud? Bueno, nosotros hemos hecho varios análisis y hemos presentado algunas preocupaciones, sobre todo frente a la transformación que van a tener las EPS en nuestro país. Yo creo que la mirada que se ha tenido sobre el papel de estas entidades ha sido muy simple, y se ha reducido la crítica a considerarlas meras intermediarias. Consideramos en los estudios y, digamos, los documentos públicos que hemos presentado que las EPS, a partir del diseño de la Ley 100 de 1993 y los posteriores desarrollos, tanto jurisprudenciales como normativos, definieron a las EPS con un papel mucho más importante, que se empieza a diluir con el nuevo proyecto. Y esto levanta algunas preocupaciones. Por ejemplo, las EPS, según el modelo original, tenían la función de representar a los usuarios frente a las prestadoras. ¿Cómo así que tenían el papel de representar a los usuarios frente a las prestadoras? Pues las EPS no prestan directamente el servicio, ellas contratan unas entidades que prestan el servicio: clínicas, hospitales, privadas, públicas, y bueno, toda la organización que tiene el sistema de salud. Y lo que hacen ellas es garantizarnos a los usuarios que las prestadoras efectivamente nos cubran todos los riesgos de la salud. Y eso significa que cumplen diversas funciones, como la representación ante las prestadoras. ¿Y cómo así la representación ante las prestadoras? Pues las EPS se encargan de decir, oiga, por favor, atienda tal situación de mi usuario. Se encargan de buscar el especialista para atenderme otra contingencia adicional. Se encargan de proveerme servicio de transporte. Entonces,
se encargan de una serie de actividades para garantizarme la cobertura. Y esto es supremamente importante porque se vuelven dolientes frente al usuario. Si no me lo hacen bien, pues yo accedo a una acción de tutela, me quejo ante la superintendencia y un poco esta vigilancia que se ha derivado de las acciones de tutela y la superintendencia ha hecho que este servicio que me presten las EPS termine siendo muy complejo, por supuesto con muchas oportunidades de mejora, pero ahora con la transformación la pregunta es quién va a cumplir ese papel que se ha pulido a lo largo del tiempo. Pero ahí hay una crítica, antes de continuar, hacia la CPS, porque pues sí, cumplen todas estas funciones, pero para el usuario a veces, por ejemplo, cuando va al médico, le autoriza al médico, le indica tiene que ir a tal especialista, se lo autorizo acá, pone una firma y toca llevar eso a la EPS para que dé como una autorización final y eso termina demorándose mucho todo el proceso. Si hay como una interacción mucho más rápida entre el usuario y el prestador del servicio, ¿no sería mejor al final del día? Lo que pasa es que no creo que sea posible eso porque tenemos digamos, un problema en Colombia y es bajos especialistas, entonces necesitamos alguien que coordine esa cantidad o esos pocos especialistas que existen. Entonces, imagínese cómo puede ser además peor el trabajo del usuario si se quita ese papel, nosotros como usuarios directamente yendo a las prestadoras. El proyecto de ley se lo da a otra entidad que es nueva, entonces realmente esa función no desaparece, esa función sigue existiendo en el proyecto, pero la pasa a una entidad pública que no es muy claro cómo va a funcionar. Y sobre todo es una entidad nueva, una entidad que no tiene un trabajo construido, no tiene un soporte, no tiene, porque pues apenas va a empezar a funcionar y ahí tenemos un nuevo riesgo. Entonces, contestándote puntualmente, el proyecto nuevo reafirma la necesidad de que exista una entidad, tanto así que la crea, pero es una entidad nueva y el riesgo está en cómo lo va a hacer, ¿será que sí tiene la capacidad para hacerlo? O porque más bien, que ha sido, digamos, la postura que nosotros hemos presentado públicamente, no pulimos, no mejoramos aquellos aspectos de las EPS que tenemos plenamente identificados relacionados con esta función. Eso por un lado, pero quiero agregar la otra función que me parece supremamente importante, y es que las EPS, al ser dolientes de este servicio, se convierten además en gestoras del riesgo y cuidadoras de los recursos porque les interesa, por interés propio, darle el mejor manejo a los recursos para garantizar el servicio. Entonces, si yo no le doy el mejor manejo a los recursos, lo que va a terminar es sufriendo un detrimento patrimonial. Entonces es muy interesante tener un doliente, nuevamente reitero esta palabra, que le duelan los recursos para que les dé el mejor manejo. Si cambiamos eso, lo que va a suceder es que no haya un filtro. Yo pueda ir al sistema de salud y me tenga que garantizar cualquier cobertura con independencia del costo. Entonces no tenemos ese freno que ponen las EPS frente a los costos. Y esto además resulta muy importante porque se ha estudiado a lo largo de muchas investigaciones que el sistema de salud públicamente se ha conocido, ha generado muchos escenarios de corrupción, en donde se empiezan a inflar precios, en donde se empiezan a solicitar recursos más allá de los necesarios para capturar recursos del sistema de salud. Las EPS, ¿qué hacen actualmente o qué función cumplen en este momento? Frenar ese gasto público, porque o Claro. si no, ellas van a ser las afectadas patrimonialmente. Claro. Y esto es uno de los problemas que nosotros identificamos con el proyecto de reforma del gobierno. ¿Quién va a frenar ese costo del sistema de salud? ¿Será que los médicos van a pedir cualquier cosa y el sistema de salud lo tiene que pagar? Yo creo que tiene que haber frenos, porque si no estamos incentivando gastos exorbitantes en la salud, incluso escenarios de corrupción que ya hemos visto en otras oportunidades, carteles dentro de la salud se han Hemos presentado reportado a lo largo, digamos, de la historia. Bueno, la otra gran reforma es la pensional, ¿no? ¿Cómo le parece a usted o a ustedes, cómo les parece ese sistema de pilares que se propone en esta reforma que ahí sigue caminando por el Congreso? Yo creo que lo primero que nosotros hemos identificado en eso es que una reforma pensional es necesaria. La postura nuestra ha sido muy clara
A diferencia de la postura que hemos presentado, por ejemplo, frente al sistema de salud, nosotros hemos dicho, es importante algunos ajustes, pero ojo al menos con estos dos temas que te acabo de mencionar, lo mismo con la laboral, pero sí consideramos que la reforma pensional en Colombia es necesaria, por dos razones, y ya voy al sistema de pilares. Tenemos un gran problema de baja cobertura. En Colombia solo 2 de 10 adultos mayores están recibiendo una pensión. Eso es una cifra alarmante y criticable. Y además tenemos unos graves problemas de inequidad, sobre todo en el régimen de prima media, en donde vemos que los mayores subsidios van para las pensiones más altas y no para las pensiones más bajas. Entonces, esta baja cobertura e inequidad, por supuesto, llaman a pensar en una necesaria reforma pensional. El sistema de pilares, yo creo que es uno, o consideramos, esto no ha sido algo que se me ha ocurrido, sino algo que hemos estudiado sobre todo desde el Observatorio Laboral y Fiscal de la Universidad Javeriana. Creemos que es un buen sistema, hay diferentes medidas que se pueden adoptar, por ejemplo, hay países que han apostado por un sistema enteramente privado, otros países por un sistema enteramente público. Colombia criticablemente apostó por los dos y yo creo que eso es un problema porque ha puesto a competir dos regímenes incompatibles y el esquema de pilares lo que hace es mezclarlo. Esto ha sido la experiencia de varios países y puede atender estos dos problemas que nosotros hemos evidenciado y yo creo que son muy claros, que todos los colombianos sabemos que existen frente al sistema de pensiones, que es la baja cobertura y la inequidad. Entonces, concretamente, respondiéndote a tu pregunta, considero que el esquema de pilares, es un esquema que puede atender los dos grandes problemas que tiene el sistema pensional colombiano actualmente: baja cobertura y altos niveles de inequidad. Y sobre la gran discusión, y es el pilar obligatorio, por decirlo así, sobre el cual todos los colombianos deberían tener parte de sus cotizaciones, o si no el 100% de sus cotizaciones, obligatoriamente en Colpensiones. El gobierno insiste en que esa es una de sus líneas rojas, que ese pilar debe ser de 3 salarios mínimos, pero hay otros centros de pensamiento que dicen que ese pilar debería ser mucho más bajo, 1,5 salarios mínimos. En fin, ¿ustedes qué opinan al respecto sobre esa discusión, ese debate tan interesante? Los estudios que hemos hecho es definitivamente, es importante que se cotice hasta 3 salarios mínimos. Sin embargo, la discusión la debemos enfocar en torno al monto pensional que se van a reconocer dentro de este régimen o este pilar contributivo que va a seguir administrando el régimen de prima media. Y ahí sí hemos adoptado una postura más conservadora. E incluso hicimos una propuesta financiera interesante y es una tasa de reemplazo, que es el porcentaje que se aplica al ingreso base para liquidar finalmente el monto de la pensión, decreciente, atendiendo el monto que ganaba la persona. Entonces, a medida que gane más, este porcentaje es menor. A medida que gane menos, el porcentaje es mayor. Y esto para fomentar que el subsidio vaya o que el mayor esfuerzo financiero se haga en favor de las pensiones más bajas. Si eventualmente esta propuesta financiera que nosotros nuevamente proponemos, y es que es una tasa de reemplazo variable, nuevamente decreciente a medida que incrementan los ingresos sobre los que se cotiza, si no procede, nosotros hemos visto que 3 salarios mínimos, llegar a una pensión o una tasa de reemplazo cercana a los 3 salarios mínimos puede ser muy perjudicial porque no tenemos la capacidad como país financiera para garantizar este monto pensional. La propuesta que hemos hecho ha sido de máximo 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta semana estamos sacando nuevamente los datos e incluso hablamos de 1,6, que es una propuesta difícil, pero es la única que vemos que puede garantizar la sostenibilidad financiera de esta parte. Ojo, ahí no acaba la pensión, ya después viene el monto que se ahorraría en el esquema de ahorro individual que podría incrementar la pensión. Y finalmente, creemos que no solo se tiene que mirar la tasa de reemplazo para garantizar una suficiencia de los recursos dirigida a cubrir las pensiones de las personas, sino que además es muy importante
que nos pensemos y nos planteemos qué va a pasar, quién va a manejar los recursos dentro del régimen de prima media, qué se va a hacer con esos recursos. ¿Se van a reinvertir? ¿Se van a ahorrar? ¿Van a tener rendimientos? ¿Quién va a ser la entidad encargada de ahorrar estos recursos? Entonces, no solo es necesario pensar en el tope, sino además cómo va a ser el manejo que se le van a dar a los recursos. Y esto es algo que no se ha discutido. Y yo creo que esos puntos particulares que no afectan la estructura de la necesaria reforma pensional son los que se tienen que debatir ahorita en el Congreso. Doctora Morat, muy interesante su explicación. Muchas gracias por acompañarnos. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz noche para todos los que nos ven. Bueno, se empiezan a encender otra vez los debates sobre las reformas en el Congreso. Hacemos otra breve pausa, ya les contaremos que ha causado sensación mundial una nueva red social que lanzó en las últimas horas la compañía Meta, la dueña de Facebook. Ya les explicamos cuál es y qué tanto ha gustado. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 3,5% y corresponde al aumento, 3,5%, al aumento reportado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la producción de petróleo al cierre del mes de mayo. Ese mes la producción alcanzó 773.789 barriles de crudo por día en promedio. Frente a abril de este mismo año se registró un descenso de 1%. De otro lado, la producción de gas aumentó 4,2% frente a mayo del año anterior. El Ministerio de Hacienda prepara un decreto para reglamentar la forma como numerosas plataformas de servicios digitales tipo YouTube, Netflix y Spotify deben pagar más impuestos en Colombia. Les contamos en qué consiste este plan del Gobierno Nacional. Veamos. Presencia económica significativa. Así se llama el nuevo capítulo de impuestos en Colombia y se refiere a las empresas que trabajan en nuestro país mediante plataformas digitales siempre y cuando generen al año más de 1.327 millones de pesos en ingresos. Generalmente ofrecen servicios tecnológicos a clientes ubicados en Colombia y por esa razón tendrán que pagar impuestos. La primera forma para tributar es pagando el 10% del valor del contrato con su cliente vía retención en la fuente. Es decir, si yo soy un usuario de estos servicios y me cobran una mensualidad de 30.000 pesos, por ejemplo, y yo giro esos 30.000 pesos, pues ya no voy a girar esos 30.000 pesos, sino les voy a girar 27.000 pesos. Y ese 10%, que son los 3.000 pesos restantes, yo se los voy a consignar a la DIAN a través de unas declaraciones de retención en la fuente. La segunda opción es inscribirse voluntariamente al registro único tributario y pagar el 3% sobre todos los ingresos generados en el año. ¿Qué quiere decir esto? Que estas entidades no se pueden descontar costos y gastos, sino que todos sus ingresos brutos obtenidos por estos servicios o estos bienes prestados en territorio nacional, pues van a pagar el 3% sin descontar costos y gastos. Pero no solo esta norma aplica para las plataformas que están en el país, sino para las que tienen residencia en otros países, pero que interactúan con más de 300.000 usuarios en Colombia. ¿Pero qué significa interactuar? Si yo estoy pagando con tarjetas de crédito colombianas, por ejemplo, si esta plataforma anuncia los precios en pesos colombianos, si el medio de pago es precisamente pesos colombianos, si la dirección IP del usuario que accede a la plataforma es una IP colombiana. La nueva norma aplicaría para plataformas como Netflix, Spotify, YouTube, HBO, Disney Plus, Prime Video, Star Plus, entre otras. Están excluidas todos los servicios educativos, no importa de dónde vengan. Según los expertos, estas plataformas tendrían que aumentar el precio de sus servicios para no reducir sus utilidades. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá para mañana, 4.195 pesos con 93 centavos, subió más de 67 pesos. Petróleo Brent, de referencia para Colombia, cayó un poquito, 0,08%, se ubicó en 76 dólares con 58 centavos por barril. El precio interno del café colombiano se recuperó, quedó como referencia para mañana en promedio a 1.390.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,6%, acción más valorizada, Grupo Sura con ganancia de 3,54%, la acción que más cayó, Grupo Argos con un retroceso de 3,61%.
Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. El éxito de Threads, la nueva red social de mensajes lanzada por la compañía Meta, ha sido arrollador. Esta aplicación ha sido bautizada como el Twitter de Instagram, dado su parecido funcional con la red social del pájaro azul. Aunque para muchos que ya la descargaron, promete ser mejor. De hecho, en solo 24 horas, 30 millones de usuarios descargaron la nueva app y abrieron su perfil personal. Threads permite escribir mensajes de hasta 500 caracteres y permite leer mensajes de otros usuarios sin límites. Además, permite subir fotos y videos de hasta 5 minutos de duración. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.